Buenas tardes. Vamos a presentar en esta exposición en el Centro Cultural Gómez Tortosa, en la segunda planta, una exposición que viene de la mano de la Universidad de Alicante, en colaboración por ser aula universitaria, y que habla de España, habla de la memoria y del periodo de la posguerra, desde una perspectiva muy interesante, que es a través del cine, sobre todo, a través de películas emblemáticas, tanto rodadas en aquel periodo o posteriores, que nos hablan de la experiencia del fin de la guerra y los duros años de la posguerra. Se nos explica la historia de un país pues que queda realmente, relativamente cerca, ¿no? Todo un pasado que ahora podemos ver en los medios de comunicación, de guerra, de exilio, de castigo, de dolor, ¿no? Porque al final una guerra siempre es dolor, y bueno, esta exposición nos habla de ello a través del cine, películas como La lengua de las mariposas o El espinazo del diablo, que son películas actuales, pero que están hablando de un momento histórico nuestro, de España. Pero esta exposición, que es muy interesante en sí, ya simplemente la visión de España a través del cine, se completa con documentación del archivo que han preparado desde el archivo municipal, que me parece que le da un valor que lo multiplica, ¿no? que multiplica por 10 el valor de la exposición, porque son documentos reales de cómo se vivió ese periodo en nuestra localidad, con gente que forman parte de familias de Novelda y de nuestro entorno, ¿no? Que son amigos, familiares, etcétera. Yo invito a todos a que puedan verla. Están las referencias en un pleno municipal, están las actas transcritas de cuando se hace por primera vez referencia al levantamiento, están las actas también del último pleno antes de la guerra, del primer pleno después de la guerra, ¿no? Son puntos de vista muy interesantes. Hay documentación sobre cuál fue el destino de muchos de los ciudadanos de Novelda, cómo muchos de ellos también fueron enviados a campos de concentración nazis, que parece que eso es un tema tabú, pero también estuvieron allí, y bueno, creo que con mucho acierto, vinculando toda esta documentación a la exposición genérica de la situación de España a través del cine que nos viene de la universidad. Es una exposición muy interesante. Muchas gracias por el trabajo. Gracias también a la universidad, que colabora siempre con nosotros, y nada más. Ahora quiero que José Luis, y que me gustaría que nos hiciera un poco el tour y nos explicara cada una de las vitrinas, el contenido que tienen y por qué hemos decidido que esté ahí, e invitar a toda la ciudadanía que venga y pueda disfrutarlo, o disfrutarlo, quizás no es la palabra, porque es una temática difícil, es una temática compleja, pero sí a saber más de nuestra historia local. La exposición se plantea, bueno, como ha dicho Mado, por la parte de la universidad, en que son, desde el punto de vista del cine, pero que son esquejes muy puntuales sobre los temas más candentes y más significativos. Lo que habíamos pensado al principio es poner la parte más institucional, como ha dicho Mado, la primera referencia al golpe del Estado, el último pleno, que fue el 28 de marzo, y la constitución del nuevo gobierno municipal, autorizado o ordenado por el comandante de la zona del ejército de ocupación, y entonces a partir de allá empieza ya el periodo de la dictadura del general Franco. Queríamos también, como el título es la posguerra, queríamos poner cosas significativas que marcaron la posguerra. Lo primero que marcó y que subsistieron durante mucho tiempo, pues fueron los refugios antiaéreos, que fueron parte de la defensa masiva, porque después ya en Novelda nunca hubo ataques aéreos, pero se conservaron esos refugios por el supuesto peligro de agresión externa que tenía la España de Franco, que se conservaron, aunque cegados, su uso para posibles invasiones tanto de guerra química, bacteriológicas, atómicas incluso, hasta finales de los 50, en que, bueno, con el concordato, ¿cómo se llama esto?, con Estados Unidos, entonces ya Franco se sentó en el poder. Una es la parte de la represión política.
Y también hemos querido ser ecuánimes y poner tanto supuestamente una parte y otra parte. Aquí están los listados de lo que fue la represión, detenidos, incluso asesinados durante la época de la República, que fueron las partes de la derecha, y después aquí tenemos los listados que se hicieron a posteriori, tanto este como este, de los años 40, para la persecución, ser juzgados e incluso fusilados todos los cargos electos del periodo constitucional y tanto no solo públicos, sino también los gremios y sindicatos y representantes sindicales. También se ha mostrado aquí dos fichas del reformatorio de adultos que dependía de Alicante, pero que es la cárcel de Novelda, que estuvo en uso del 39 al 44. Hemos puesto esto, que son unas fichas en que se muestra las asignaciones familiares que correspondían a la redención de penas por trabajo. Eso quiere decir, por un día trabajado te podía redimir dos días. Pero estos presos, reclusos, esclavos trabajadores trabajaban para una empresa, esa empresa se llevaba más de la mitad, el Estado se llevaba el otro 25% y el 25% restante llegaba al condenado reo o a la familia. Personalmente me gusta mucho porque son dos personas que creo que... que creo que necesitan reconocimiento porque son los dos noveldenses españoles que fueron llevados al campo de concentración, uno de Dachau, que está en Austria, y otro de Mauthausen, que está en Alemania, y uno de ellos, uno que se llama José Abad Segura, que fue liberado por los americanos en mayo del 45 y volvió a Novelda, en el barrio de la Estación, y murió. Tenía el oficio de barbero, murió en los años 90. Pero hay otro que se llama Antonio Navarro Escolano, que fue capturado, llevado al campo de Mauthausen, después transferido al Bus y allí murió de hambre, de una colitis ulcerosa, y murió allí y ya no se supo nunca más de él. Simplemente tenemos esa constancia gracias a que cuando se intervinieron en el campo de concentración, el ejército americano incautó las fichas que fueron a parar al Museo Yad Vashem de Jerusalén, que son ellos que hace unos años los pedí y hicieron el favor de enviarme las fichas de uno. Fueron a parar a campos de exterminio de largo periplo, que después de acabar la guerra civil empezaron los exiliados españoles que fueron a parar por la frontera francesa, fueron a parar a los campos de concentración del sur de Francia, y allí se escapaban o eran transferidos, si querían salir del campo, a batallones de trabajo que el gobierno francés, del general Pétain, utilizaba para reparaciones, carreteras y todo esto, obras, o para la Legión Francesa. Una vez que se ocupó Francia, fueron abandonados a su suerte, capturados por el ejército alemán nazi y transferidos como españoles exiliados comunistas o republicanos a campos de concentración, donde recibieron uno de los tratos más duros. De hecho, el último que he mencionado murió de hambre en Galicia. Otro que quería que fuera significativo es que es del año 37, aunque no está después de la posguerra, es el Comité Local de Refugiados de Guerra. Eso quiere decir que quería que estuviera para que fuera más reflexión también, porque claro, como esta zona fue de los últimos reductos de la República y puerto de salida también Alicante, fueron donde muchísimos republicanos fueron a parar. Ellos se quedaron aquí, los que pudieron escapar, la gran masa de republicanos se quedaron en Alicante, fueron a parar a los campos de concentración y tal, y también como Novelda, como testigo de ese hecho histórico, también refugios antiaéreos que estaban en uso y como parte de la defensa aérea, la defensa pasiva sobre futuras contingencias. Durante el periodo de la República se incautaron grandes propiedades, se destinaron a los agricultores y a familias trabajadoras, donde esa producción se redistribuía, recibiendo ellos una parte. Esta forma de propiedad desapareció en la República y toda esta masa operaria agrícola retrocedieron en el tiempo y fueron a parar a ser jornaleros, dependiendo del criterio del señor o empresario o cacique de Novelda. Estuvieron en las colonias escolares, que son colonias estivales, que son después del año escolar, se iban, por ejemplo, a Santa Pola, a la Romana, estuvieron también donde estaba la Levantina, que era la casa del segundo Cazorla, y
Quería que estuviera porque mostraba un cambio en el concepto de educación. Tiene que ver con el gaussismo, un filósofo alemán, y era que el concepto de educación pasaba por el término de vida, lejos de la doctrina católica, el tipo de enseñanza religiosa, y es un testigo de que después de que ganó el golpe del Estado y el general Franco, se volvió a una cultura educativa opresiva y doctrinaria, básicamente. Esta vitrina está dedicada, y tiene que ver con aquella, llegó el día de la venganza, y en toda la zona republicana, bueno, circulaba el dinero republicano, claro está, y cuando acabó la guerra, el general Franco, el gobierno de él, decretó que la moneda circulante fuera anulada, lo que sentenció la pobreza a la inmensa mayoría de los republicanos. Aquí supongo que tenemos todos, nuestras abuelas, abuelos, que han conservado ese dinero, que son auténticas fortunas, porque, por ejemplo, aquí hay pues, unas 25.000 pesetas que podría valer una casa. Imaginaros que pierde esa familia que pierde ese dinero, pues es maleable. También está del año 37-38 la acuñación de moneda local. Eso que la moneda circulante había perdido ya en valor, o no había, o porque eran billetes demasiado grandes, entonces era necesario para el consumo común, el consumo diario de alimentos, la edición de billetes por el gobierno local de 90 republicano, en que se pudiera poner 25 céntimos, 50 céntimos, una peseta incluso, y aquí están pues las actas y las acuñaciones de moneda por parte del gobierno municipal, firmado por su alcalde José Martí Arredondo. Aquí también tenemos cupones de racionamiento del periodo de la época civil, y por eso hemos puesto la moneda que se acuñó, los cupones, y después ya la gran parte económica, que fue la abolición de la moneda corriente. Y por último, en Novelda hubieron distintos hospitales militares, que primero se llamaban hospitales de sangre, en que todos los contingentes de los frentes venían para acá, convalecían, se operaban y tal, y después ya se remitían por mediante Socorro Rojo Internacional o por otra organización, para que fueran a sus destinos otra vez, o a sus familias, o a reagrupaciones familiares de huérfanos de guerra o refugiados, como los niños vascos creo que eran. Espero que os guste la exposición, porque se intenta que haya mucho, porque tampoco podemos exponer todo lo que tenemos, porque son mucho, y que sirva de reflexión para conocer desde un punto de vista histórico ese periodo que vivimos en 1990. Gracias.